presentes, así que Eva Aguilar. Presente, licenciado. Gracias. Verónica Belén. Presente, licenciado. Carla Maribel Canaviri. Presente, Vania, licenciado. gracias. Vania Lisette Condori. Presente, licenciado. Gracias. Gabriel Córdoba. Sí está. Valquiria Escobar. Presente, licenciado. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Verónica Guiteras. Ingrid Herrera. Presente, licenciado. Gracias. Gimbert Jiménez. Presente, licenciado. Gracias. Marcelo Humberto Landa. Noelia Pilar Landa. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Vilma Mamani. Fernando Ángel Marca. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Marco Antonio Paco. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Analía Rodas. Weimar Saavedra está, ya lo he visto. Presente. Freddy Sucojayo. Carlos Ramiro Surco. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Mireia Valencia. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Y Verónica Vilca. Licenciado, buenas noches. Verónica. Marcelo, ya lo vi. Sí, mil disculpas, acabo de llegar. No te preocupes. Gracias. Lo importante es que llegaste. Sí, va a disculpar, gracias. No, tranquilo, no hay problema. Todavía no hemos empezado, así que... Muy gentil. Lice, se olvidó de mí, Tirsa de la Quintana. Perdón, mil disculpas, es que te anoto cada vez. Sí. De la Quintana. Tirsa. Sí, lo siento. Gracias, buenas noches. Olvido involuntario. Está bien. Perfecto. Y Helen Rodas, que también está ahí. De acuerdo. Anoche cuando comentábamos, y justamente, qué bueno que se conectó Marcelo, un poco lo que estaban charlando era de la crisis que tenía Grecia en el ámbito europeo y el impacto que tuvo en el resto de los países, y que para nosotros en la conversación que teníamos anoche nos servía de referencia justamente para el caso de lo que sucedería si es que Bolivia ingresa o participa de manera activa con lo que es el Mercosur. Entonces, en ese proceso efectivamente de la participación de Bolivia en el Mercosur y del impacto que podría tener, anoche mientras Marcelo nos comentaba algunas cosas, estaba buscando un artículo que en su momento me pareció muy interesante y que se los he compartido en el chat. He puesto dos artículos interesantes, uno desde la perspectiva de la Unión Europea y cómo se maneja la crisis, desde la visión que ellos tenían y cuáles eran las medidas correctivas que planteaban para que justamente Grecia pudiera salir adelante. Ese documento lo pueden consultar, es un poco ampuloso, pero la información es bastante interesante porque se detalla claramente las medidas que empiezan a aplicar. Y después un artículo que se publica en un medio de prensa de Francia, en el que justamente hacen una referencia muy general a la forma en que después de 8 años de crisis realmente llega a salir de esa crisis Grecia, y se replantean los países la forma en que debería enfocarse o encaminarse hacia adelante. En el primero de los documentos van a leer un poco lo que les comentaba de cómo
los países europeos buscan mejorar o generar condiciones favorables en Grecia para que justamente no exista esa migración por parte de los países en busca de mejores oportunidades, sino más bien se les da las mismas condiciones a todos los países para que puedan participar de manera activa del comercio internacional. Entonces, se las dejo ahí como lecturas adicionales, no complementarias a la materia, sino más bien adicionales en el sentido de que aportan al comercio internacional y aportan un poco a lo que se podría considerar por parte de todos nosotros de lo que es un proceso de integración. Entonces, ahí les dejo un poco ese comentario para que lo puedan revisar y esos artículos para que le puedan dar una mirada al momento que ustedes tengan tiempo. Volviendo al avance de la materia como tal y a lo que habíamos llegado a revisar, llegamos a ver un poco lo que era justamente la composición que tienen o la estructura que tienen los regímenes de origen. Y era con lo que habíamos terminado. Lo primero es un capítulo netamente o exclusivo de las referencias que se tienen en el marco de lo que es el origen y las definiciones y todos los conceptos relacionados sobre el texto normativo que se ha manejado en una negociación. Y en el segundo están las reglas específicas y obviamente el certificado de origen. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver en algún momento los certificados de origen, son distintos en cada uno de los acuerdos porque en cada uno se establece diferente información que se requiere en función de las necesidades del acuerdo como tal. Entonces, eso también es importante contemplar. Y hay un capítulo específico que se denomina como otros capítulos, donde se establecen justamente los procedimientos aduaneros. Anoche les había mostrado un poco el acuerdo que se tiene entre Bolivia con el Mercosur, y justamente en ese acuerdo podíamos observar que efectivamente hay una parte vinculada con los procedimientos aduaneros como tal. Pero vamos a ir revisando un poco los procedimientos aduaneros y vamos a ir comentando también sobre algunos de ellos que existen en materia comercial y particularmente en lo que es normas de origen. Entonces, dentro de la estructura nuevamente podemos rescatar que efectivamente los acuerdos negocian condiciones de acceso preferencial, que eso ya lo hemos hablado, que efectivamente amparados con el certificado de origen, se puede determinar que efectivamente una mercancía o un bien ha sido considerado dentro de un acuerdo. Se han establecido cláusulas específicas dentro de ese acuerdo para que justamente se reconozca el origen de la mercancía y esta mercancía puede ingresar con condiciones más favorables al otro país. Y estas condiciones más favorables obviamente son el resultado de las negociaciones que se han realizado entre los países miembros del acuerdo. En nuestro ejemplo, Bolivia-Taiwán, nosotros llevamos nuestra lista de 20 productos. A Taiwán le decimos que queremos exportar esos 20 productos y que queremos que ingrese con mejores condiciones. Para eso tendremos que establecer en el acuerdo que efectivamente esos 20 productos que tiene Bolivia son aquellos que pueden cumplir con los requisitos que se determinan en el acuerdo de manera bilateral sobre la forma de acceso que van a tener estos productos a ese mercado, es decir, qué tiene que cumplir en materia de origen para poder ingresar a ese mercado de destino. Podría suceder que en el proceso de negociación se encuentren intereses comunes. Por poner un ejemplo, Bolivia quiere exportar zapatos de cuero a este país, Taiwán, y Taiwán también tiene una fábrica de zapatos de cuero y también le quiere exportar a Bolivia. Entonces, ahí hay que ver un poco cuáles son las intenciones de ambas partes y si es necesario profundizar la negociación para que justamente se pueda verificar los procesos productivos que se tienen. Por poner un ejemplo, si en Bolivia se fabrican los zapatos de cuero, ¿qué tipo de materiales nosotros importamos y qué tipo de materiales nosotros fabricamos en el país? Si partimos de un criterio muy general, básicamente las suelas que utilizan los zapatos, Bolivia no tiene una capacidad suficiente para fabricarlos, los importamos de la China. Pero el cuero que nosotros trabajamos para fabricar los zapatos, hay diferentes calidades y hay diferente origen, ¿no es cierto? De origen vacuno o de llama, que se pueden utilizar en la confección de los zapatos. En teoría, el cuero más rígido es de origen vacuno, que no tiene un tratamiento bastante eficiente y que por lo tanto es mucho más duro o más rígido el cuero. Entonces, esa es una de las variables que hay que ver. O los cordones, o los guatos, o la pita
con la cual se asegura el zapato, los broches, el cierre, dependiendo del modelo, tenemos que identificar si efectivamente nosotros también los importamos o los fabricamos en el país. Y de ahí hay que ver qué es lo que sucede en el lado de Taiwán, cómo hacen ellos para fabricar o confeccionar. Posiblemente en Taiwán importen el cuero y por lo tanto ellos tengan que fabricar sus zapatos con cuero importado. Entonces ahí nosotros ya tendríamos una ventaja negociadora para exigir que efectivamente cuando se confeccione un zapato, el cuero tenga que ser de la región y que no tenga que ser un cuero importado. Si ellos fabrican las suelas, ahí también ellos podrían establecer que efectivamente las suelas para poder fabricar zapatos tenga que ser de la región y que no tenga que ser importado de un tercer país. Y ya podemos ver que podría haber más bien una complementariedad productiva entre ambas partes. Nosotros venderles el cuero para que confeccionen sus zapatos y si ellos quieren mandarnos sus zapatos confeccionados con cuero boliviano, son bienvenidos. Y lo mismo, cuando Bolivia confeccione los zapatos de cuero, va a tener que utilizar las suelas de Taiwán y exportar esas suelas, perdón, esos zapatos utilizando suelas taiwanesas a ese mercado. Entonces, en la negociación del acuerdo y los resultados que se esperen y que se vayan a alcanzar, obviamente van a ser los resultados que vayan en beneficio de ambas partes. Si lamentablemente ambas partes se ponen rígidas y dicen, en el caso de Bolivia, yo no quiero importar suelas de Taiwán, quiero traerlo de la China, ¿qué es lo que sucedería si nosotros le queremos vender zapatos a Taiwán? ¿Qué creen que sucedería como primer efecto? ¿O cuál sería el impacto? Licenciado, si eso sucediera durante el proceso de negociación, Taiwán ya no querría seguir adelante con el convenio y si esto sucediera dentro ya del convenio, obviamente Taiwán va a objetar esa situación, ¿no? Porque no es algo que le conviene a este país. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias por la diferenciación de los dos momentos. Uno es el momento de la negociación y otro es el momento ya de la aplicación del acuerdo. Se supone que en la negociación puede los países ponerse de acuerdo o no, pero si llegamos a establecer que es necesario que se utilice cuero boliviano para fabricar los zapatos o suela taiwanesa para fabricarlos, y el momento que nosotros apliquemos el acuerdo, no tenemos más alternativa que cumplir con ese requisito. Si queremos nosotros participar de una desgravación arancelaria en el mercado de destino, es decir, en Taiwán en este caso. Pero en el momento de la negociación, efectivamente, si no nos ponemos de acuerdo en el tema del zapato específicamente, se podría pensar en retirar ese producto de la negociación e incorporar uno nuevo. Uno nuevo que en el caso de Bolivia podría ser otro producto que para nosotros no consideremos estratégico. Por eso es que no solamente deberíamos tener 20 en nuestro ejemplo, digamos podríamos tener 25 para ver si efectivamente hay 5 adicionales de alternativa. En el proceso de negociación efectivamente se hace un intercambio de listas, que es el proceso previo, en el que cada uno de los países de buena fe agarra y manda una lista al otro país, para que el otro país tome conocimiento de cuáles son los intereses de los productos que se quiere incorporar en el acuerdo. Y previo también hay que hacer un estudio, ¿no es cierto? Y hay que hacer un análisis, ver qué es lo que exporta Taiwán al mundo, qué potencial tiene, cuáles son sus productos de mayor exportación, y adicionalmente ver los aranceles que ellos aplican para cierto tipo de mercancías, porque pónganse a pensar, ¿qué pasa si en Taiwán tienen un arancel liberado del 100% para lo que serían la quinoa, por poner un ejemplo? ¿Voy a incluir la quinoa en mi negociación? ¿Qué opinan ustedes? Licenciado, no sería necesario porque si eso ya se ha logrado ese margen preferencial, entonces no deberíamos tocarlo. Correcto, y muy cierto. Si nosotros ya tenemos si nosotros ya tenemos una desgravación del 100%, y es algo que históricamente lo ha mantenido Taiwán, entonces no tendría sentido incluirlo en la negociación. Pero
podría ser que a Taiwán solamente le haya ocurrido liberalizar el 100% este año, y en años anteriores sí tenía un arancel elevado. Entonces, ese tipo de cosas también hay que remirar, porque efectivamente podría suceder que se le ocurra a Taiwán hacer ese cambio, ¿no? En algún momento de elevar el arancel, y nosotros confiados en que va a liberalizar al 100%, nos podría dar un efecto o un resultado negativo. Entonces, eso también hay que revisar en un proceso de negociación. Pero bueno, en términos de lo que está sucediendo en el comercio, entonces podríamos darnos cuenta que efectivamente lo importante es el resultado de la negociación, y la segunda parte es la implementación de lo que se ha negociado. Se supone que la implementación de lo que se ha negociado es lo que nos va a permitir desarrollar un sector productivo específico o no, dependiendo cuán buena haya sido la negociación. Entonces, en la segunda parte de esta diapositiva nos dice que esto generan regímenes de origen, y estos regímenes de origen son diferentes entre sí, tanto en lo que se refiere a la estructura y en lo que se refiere al contenido de la parte normativa, y también en las formas de definir las exigencias de origen para cada producto. Un ejemplo claro es el que les daba, el del zapato con Taiwán, porque puede existir este tipo de intereses. Pero si miramos otro mercado, digamos el mercado de, qué sé yo, a cuál podríamos exportarle, de Centroamérica, El Salvador. Nosotros igual queremos ir con nuestros zapatos porque consideramos que es un producto estratégico. Y El Salvador no produce zapatos, y más bien a El Salvador le interesa que efectivamente Bolivia le venda. Entonces las exigencias van a ser menores, y se supone que lo que van a establecer como régimen de origen o lo que van a establecer como una exigencia de la producción va a ser totalmente distinta. Si nosotros le decimos, pero el cuero sí va a ser boliviano, pero la suela va a ser importada, ellos te dirán, bueno, está bien, no tengo ningún problema en que me los vendas en esas condiciones. Entonces, ya es más flexible. Por lo tanto, la negociación de un acuerdo que se podría dar con Taiwán y la negociación de otro acuerdo que se podría dar con El Salvador, poniendo simplemente como ejemplos, nos lleva a pensar que efectivamente las exigencias van a ser distintas en cada uno de ellos para que la mercancía pueda calificar como originaria. Y por lo tanto, vamos a tener dos mercados para los cuales los productores de zapatos van a tener que prepararse. Uno sabiendo que a Taiwán tienen que mandar utilizando suela proveniente de Taiwán y no de otra parte, y otro que será El Salvador, en el que la suela no importa de dónde la compres o de dónde la traigas, pero el cuero sí tendría que ser originario. Entonces, como ven, las condiciones que se establecen son distintas en ambos casos. Por eso es que nos dice que justamente las negociaciones van a ser diferentes entre sí. Los regímenes de origen que se vayan a escribir o negociar en cuanto a su estructura, los capítulos normativos y la forma va a ser también distinta. ¿Se entiende ese aspecto? ¿Está claro para todos? ¿Qué opina Marco Antonio, Paco? Sí, licenciado, está claro. Muchas gracias. ¿Algún comentario que quiera hacer alguien más? De no existir comentarios adicionales sobre esta diapositiva, entonces. Licenciado, sí, Fernando, adelante. Ese tipo de negociación que usted indica debe ser muy minucioso, ¿no? Me imagino todos los procesos que incluyen en respectivo rubro. En todos los rubros son así, bien específicos y bien detallados para llegar a una negociación. Sí, de hecho, esa es la forma en que se debería trabajar, ¿no es cierto? Se supone que dentro del sector gubernamental hay instancias específicas que creo que se las mencioné. El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene un viceministerio de Comercio Interno que efectivamente ve
qué tipo de producción nosotros tenemos. Y tiene otro viceministerio que es creo que de la micro y de la pequeña empresa, donde efectivamente existen personas que conocen exactamente cómo están trabajando estos rubros y tienen especialistas. Cada uno de esos especialistas toma contacto con sectores y con empresas y cada empresa le dice, oye, yo produzco, en el ejemplo, produzco zapatos y necesito mercados. Entonces, si algún momento se negocia, tengo esta posibilidad de exportar. Entonces, ahí hay que ver el volumen de la oferta exportadora, la capacidad que ellos tienen. Todo ese análisis lo realizan ellos de manera específica. Y posteriormente, cuando se piensa ir a una negociación, entonces se consulta a estas instancias competentes y se les pregunta qué posibilidades hay de productos que puedan llegar a los mercados internacionales. Entonces, este análisis detallado que se tiene que hacer es parte del proceso de negociación, que es una forma de optimizar recursos, porque ir a una negociación y decir, voy a ir a negociar todo el universo arancelario, que lamentablemente en algún momento el país lo ha hecho y ha participado en negociaciones así muy abiertas en las que hay productos que nosotros ni siquiera tenemos y uno dirá, pero por si acaso es bueno negociarlo, tal vez algún día tenemos. Entonces, el esfuerzo ya pues no va hacia los intereses que se tienen. Y de hecho, en una negociación esa es la forma de trabajar de manera minuciosa, de manera detallada, para que efectivamente los resultados vayan en beneficio de los sectores productivos que corresponden. Yo me acuerdo que en la última de las negociaciones que ha habido, y es solamente por poner un ejemplo, ha habido una negociación con El Salvador, efectivamente, y hay un acuerdo que ha sido firmado con El Salvador, pero que todavía el acuerdo no está vigente. Pero se negociaba la posibilidad de que El Salvador le vendiera a Bolivia los jugos que vienen en los Tetra Bricks, en esos envases que son como de cartón, ¿no es cierto? Y que por dentro tienen aluminio. Entonces ahí había que ver primero cómo fabricaban o de dónde obtenían esos envases. Segundo, qué tipo de jugo utilizaban ellos, si era el lúpulo exactamente que ellos manejaban o lo importaban, porque ellos manifestaban que importaban un néctar, que era el néctar con el cual fabricaban los jugos. Entonces no era un jugo tan natural. Y si ellos importaban la caja que venía el denominado Tetra Brick, importaban el néctar y lo único que hacían era agregarle agua y azúcar, entonces, ¿cuál era el aporte que ellos daban para la producción de esa mercancía? Y si realmente debía ser considerada como originaria. Y un poco se hacía seguimiento a su proceso productivo para poder entender si exactamente ese producto nosotros como Bolivia lo íbamos a reconocer como originario. Es solamente un ejemplo. Y ahí surgió la idea de lo que estábamos comentando en una de las clases, creo que era ayer o antes de ayer, de que Bolivia sí produce cítricos, ¿no es cierto? Y podemos producir naranja en gran cantidad. Y lo que les dijimos es, dijimos como Bolivia, perdón que hable como si yo fuera Bolivia, pero es una forma simplemente de aclarar de que efectivamente Bolivia fue a negociar. Entonces se les dijo a los de El Salvador que el 20% del total de lo que ellos iban a exportar a Bolivia debería tener por lo menos jugo natural procesado en Bolivia. Y esa negociación prosperó en el sentido de que efectivamente ellos van a utilizar el jugo natural de las naranjas que se producen en Bolivia. Ya después se verá cómo se hace para poder transportar esas naranjas para la producción de jugo. Entonces, tal como lo mencionamos, sí es así de minucioso y detallado como debería hacerse el trabajo, pero en esta última negociación con El Salvador, yo sé que el trabajo ha sido en esa línea. Gracias. ¿Algo adicional que quieran comentar al respecto? ¿Qué les parece que se trabaje de esa forma así detallada y minuciosa? ¿Piensan ustedes que así se debería trabajar? ¿Que es la forma de hacerlo? Licenciado, yo creo que sí, en estos acuerdos
en cuestiones de que nosotros nos vamos a beneficiar económicamente, internacionalmente, y tenemos que ser minuciosos, porque al final este acuerdo ya entra como legal también. Entonces, para que no haya vacíos, es mejor tener las cosas bien puntuales. Como en ese caso de manejar porcentajes, ¿no? Que Bolivia jugó en tanto por ciento, digamos. Y ahí vemos realmente cuánto nos beneficiamos. Eso, Liz. Sí, de acuerdo, es cierto lo que tú también comentas. Sí, por favor, Weimar, adelante. Y si hay ese tipo de incumplimientos o no está claro, ¿quién sanciona? Incumplimiento en el sentido de que no utilizaran la naranja boliviana. Exacto. Por poner el ejemplo muy particular, ¿no es cierto? Sí. Se supone que primero en el país de origen, digamos que en este caso es El Salvador, para emitir el certificado de origen, la autoridad competente tiene que asegurarse de que el 20% de la naranja que se utilice en la fabricación de esos jugos sea efectivamente boliviana. Entonces, antes de emitir el certificado de origen, ellos tienen que ir a verificar su proceso productivo, ver sus libros, ver sus activos y no los activos, sino ver en sus libros exactamente si en sus almacenes ellos han realizado la compra de la naranja boliviana que corresponde al 20%, porque si no, no les van a emitir el certificado de origen. Y posteriormente de que se hace esa verificación, ven que efectivamente se incorpore en la producción de los jugos la naranja boliviana, y después de toda esa verificación, junto con la declaración jurada que tiene que hacer el fabricante de estos jugos, donde le dice que efectivamente sí ha comprado y que sí está utilizando el 20%, recién le emite el certificado de origen. Eso no quiere decir que cuando llegue a Bolivia nosotros no nos tomemos la libertad como país de verificar si efectivamente cumple o no cumple. Tendríamos que hacer un análisis, ¿no es cierto?, de que efectivamente tenga ese 20%. Si en el país se detecta de que no tiene el 20% y que solamente utilizan un néctar que lo han importado de Estados Unidos o de donde fuera, entonces como autoridades inicialmente aduaneras se tiene que hacer la representación ante el otro país. Y al hacer la representación ante el otro país, ellos tienen que demostrar que efectivamente en el proceso productivo han cumplido. Si no se ponen de acuerdo entre ambas partes, entonces ahí tiene que ir a una instancia de verificación y de inspección. Y si se determina que el jugo no ha utilizado las naranjas bolivianas y solamente ha utilizado un néctar, entonces va a haber una sanción para la empresa que ha mandado a Bolivia ese tipo de producción, porque se supone que en la declaración jurada que ha presentado ante la autoridad que les emite el certificado de origen, ha declarado algo que no es correcto, algo que es falso. Entonces, en esa circunstancia, ya se entra a una sanción para la empresa. ¿Se entiende? Sí, gracias, licenciado. Perfecto, Weimar. Muchas gracias por la pregunta. ¿Algo más que quieran decir? Dice, tengo una consulta. Sí, Marco Antonio. ¿Desde cuánto tiempo tiene una validez, un certificado de origen? Eso lo vamos a ver más adelante. No hay problema, pero adelantarles que entre los acuerdos que tiene firmado Bolivia, la validez del certificado de origen va de 180 días hasta un año, que es lo máximo que se ha establecido para un certificado de origen. Ahora, las condiciones para la validez del certificado de origen también varía entre los acuerdos. No es igual. Entonces, eso también es lo que hay que verificar y estar seguros de esa parte, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo creo que en la clase que tenemos el martes vamos a poder hablar sobre esto. Licenciado, una consulta respecto a las sanciones. En el caso de que efectivamente se pruebe, digamos, que no han utilizado, digamos, el néctar correspondiente, ¿no también sería la sanción para la empresa que ha metido el certificado de origen? ¿O cómo serían las sanciones? ¿Quiénes estarían involucrados en esos casos, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que en el caso de Bolivia, por poner un ejemplo, quien te emite el certificado de origen es el Cenavex y quien emite el certificado de origen es un funcionario público. Entonces, dentro de la misma institución tiene que haber
una sanción para el funcionario público, que podría ser un proceso administrativo, ¿no es cierto? Tal como lo establece la 1178 para los funcionarios públicos. Y se supone que tiene que haber un informe, ahora se tiene que verificar si ha habido un daño económico, si ha habido un daño económico que tendría que ser para el Estado, entonces se tiene que verificar, y ese tipo de variables también influyen. Por eso es que el funcionario público sabe también bajo qué condiciones va a emitir un certificado de origen, por lo tanto tiene que cumplir con todo lo que establece y con todos los requisitos que se tienen en el acuerdo. Insisto, en el acuerdo tiene que verificar que efectivamente cumpla con los requisitos, porque no va a ser lo mismo para el acuerdo con El Salvador como para cualquier otro acuerdo. Por ese lado irían las sanciones para la autoridad que ha emitido el certificado de origen. Se supone que la autoridad que emite el certificado de origen lo que hace es la verificación que les he contado. Y si ellos en la verificación emiten un informe en el que dicen que sí, que el proceso productivo cumple, ya tienen el respaldo. Pero ¿qué sucede? Y es la típica, ¿qué sucede cuando, perdonen la expresión, cuando miras de frente algo y ves que todo está bien, todo está transparente, te das la vuelta, te estás yendo y ahí ya pueden haber cambiado muchas cosas? Entonces, el respaldo que tiene la entidad que emite el certificado es justamente la declaración jurada, es el informe que se ha emitido de verificación del proceso productivo, es el resultado del análisis de los inventarios o de los activos, o de los bienes que tienen en los almacenes las empresas, y con eso ellos ya tienen el respaldo para justamente poder emitir un certificado de origen. Han habido casos como lo que ha sucedido acá en el país, que nosotros exportábamos cierres al Brasil, que eran cierres para chamarras, y una vez que se verificó el origen, cumplían con el requisito que se había establecido en el ámbito del Mercosur, pero la empresa decidió aumentar o incrementar sus exportaciones, pero no tenía la capacidad suficiente para producir. Entonces, ¿qué hizo? Trajo cierres del Perú, los mezcló, porque eran muy parecidos, y dijo, no se van a dar cuenta. Y cuando exportaron al Brasil, en el Brasil, claro, saltó la alerta porque se dieron cuenta de que el volumen había crecido de manera significativa y revisaron la composición de los cierres para ver si los materiales eran tal como se había establecido, que era un plástico que tenía que tener ciertas condiciones. Y se dieron cuenta de que no, pues que no eran iguales unos cierres y otros, y ahí consultaron con la autoridad que había emitido el certificado de origen. La autoridad que emitió el certificado de origen pidió que les mandara muestras, con esas muestras se hizo una verificación con la empresa y ahí se detectó que efectivamente había ese incumplimiento, de que ellos habían, no voy a decir falsificado, habían falseado la información en la declaración jurada y que además habían mezclado, entre comillas, el producto para poderlo exportar. Entonces, ese tipo de situaciones son las que pueden suceder y que lamentablemente en el país y en la región suceden, porque no es solamente Bolivia la que comete ese tipo de alteraciones en la mercancía que está exportando, ¿no? Sino que es una tradición de la región. El Perú lo hace bastante seguido con el tema de los medicamentos. Creo que había una de las colegas que trabaja justamente con laboratorios y medicamentos, que inclusive le ponían pues cemento en algunos de los productos y así lo comercializaban hacia Bolivia, ¿no? Siendo tóxicos, dañinos, y eran fábricas pues que estaban falsificando este tipo de productos que realmente no tenían la composición que se decía y llegaban al país y se comercializaban. Entonces, imagínense, eso es ya jugar a otro tipo de nivel, ¿no? Porque estás jugando con la salud, pero lamentablemente cuando empiezas a alterar información y adulterar algunas cosas, pues se olvidan del impacto que podría tener en aquellas personas que estaban esperando, en este ejemplo, un medicamento, ¿no? ¿Algún comentario adicional? Bueno, entonces, yendo a la siguiente diapositiva, un poco revisando la generalidad de lo que estamos hablando, donde nos dice que efectivamente los regímenes o capítulos de los acuerdos preferenciales efectivamente son distintos entre sí. Ya les he dado algunos ejemplos. Existen distintas arquitecturas o configuración, ya es el ejemplo del zapato. Responden a la realidad productiva de los países, exactamente El Salvador o Taiwán.
y por lo tanto hay diferentes regímenes aduaneros. Ahí dice centenas, pero se refiere en el mundo, ¿no? No necesariamente se refiere para Bolivia. Para Bolivia, cada uno de los acuerdos puede tener una condición negociada totalmente diferente. Cómo se beneficia un producto originario, eso ya lo hemos visto un poco, con las preferencias arancelarias que se han establecido dentro del acuerdo. Si la mercancía cumple con los requisitos o con las exigencias de que es originaria, entonces se supone que esa mercancía puede acceder a las preferencias que han sido establecidas. Y esta es una condición, obviamente, que se ha determinado de manera previa, porque el producto ha sido negociado, se ha establecido una lista de desgravación arancelaria, y por lo general esta lista de desgravación arancelaria se incluye en lo que es el capítulo de acceso a mercados. Este capítulo de acceso a mercados no es un capítulo de normas de origen, sino más bien es un capítulo en el que se determina los niveles o los grados de desgravación que van a tener los productos en el tiempo. Y nos dice además que esta condición de ser negociado es imprescindible, que sí tiene que estar en cada uno de los acuerdos, porque si un bien o un producto es totalmente producido o es obtenido en un país miembro del acuerdo y no ha negociado una lista de desgravación, no va a recibir una preferencia arancelaria. ¿Qué significa? Que puede cumplir el origen, pero si tú no has negociado la desgravación arancelaria, entonces perdiste la oportunidad de que el hecho de que la mercancía cumpla origen pueda ingresar con una desgravación arancelaria o con un beneficio dentro del acuerdo al ser reconocido como un producto originario. ¿Se entiende esta parte o les gustaría un ejemplo? Ejemplo, Licen, por favor. Un ejemplo, Licen, por favor. Claro que sí, Weimar y Valkyria, con mucho gusto. ¿Qué sucede? Y nos vamos a quedar con el ejemplo de los zapatos. Disculpen que insista en un solo ejemplo, pero eso nos va a permitir mejorar la idea. Nosotros negociamos en el capítulo de origen que cuando le vendamos a Taiwán tenga que utilizar cuero boliviano y tenga que utilizar suela taiwanesa. Y en ese caso, cuando nosotros exportamos acompañado con nuestro certificado de origen, llega la mercancía como originaria al otro país. Hasta ahí está claro porque es lo que hemos estado comentando, ¿no es cierto? Pero en el capítulo de acceso a mercados tenemos que decir que efectivamente la partida arancelaria que corresponde a zapato, a Bolivia le interesa que tenga una desgravación arancelaria. Porque si no negociamos esa desgravación arancelaria no tiene sentido. Vamos a llegar al otro mercado, es decir, al otro país, y efectivamente en el otro mercado nos van a decir, qué bien, nos alegra mucho que su mercancía sea originaria, pero no han negociado ustedes una desgravación arancelaria. Por lo tanto, tienen que pagar los aranceles que corresponden. Entonces, como ven, el capítulo de origen tiene que estar vinculado con el capítulo de acceso a mercado. En el capítulo de acceso a mercado se pueden establecer desgravaciones arancelarias desde el día 0, desde que ingrese el acuerdo, en el que te dice, sí, el 100% de la mercancía va a ser desgravada y que por lo tanto cuando llegue tu zapato a mi país no va a pagar aranceles. O también se pueden establecer un cronograma de desgravación arancelaria. ¿Qué significa un cronograma de desgravación arancelaria? Que efectivamente en el tiempo tú vas a ir definiendo o determinando cuánto se va a ir desgravando año a año. Hay un ejemplo de la desgravación arancelaria que se tenía con el caso del Mercosur y la desgravación arancelaria que se tenía en otro de los acuerdos que creo que es con México. Podría buscar si quieren y les comparto esa información para que lo puedan ver y podamos interpretar más o menos de qué se trata. Pero ¿se entiende con la explicación y se entiende con el ejemplo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Está fácil, ¿no es cierto? Entonces, como ven, si ha negociado esa desgravación arancelaria, entonces lo que estoy generando es justamente oportunidades para ingresar con un proceso de desgravación arancelaria
mucho más fácil y mucho más práctico. He encontrado lo que les estaba ofreciendo. Permítanme compartírselos. Fíjense ustedes, es el programa de liberación que existía en el AC36, que si bien podemos ver que en el año 2014, en la columna de la izquierda, donde se establecen los años, tenemos que efectivamente el 2014 ya está llegado al 100% de la desgravación arancelaria. Pero partamos desde el principio. El año 1997 teníamos una desgravación arancelaria del 30%, que significa que el 30% de la totalidad de los productos que han sido negociados tenían una desgravación arancelaria del 100%. Fíjense ustedes en el anexo 1, los productos que se habían anotado o se habían registrado en el grupo de acceso a mercados del anexo 1, en el primer año iban a tener una desgravación del 50%, que significa que del arancel que estaba establecido entre Bolivia y el Mercosur, solamente en el caso de los productos que están en este anexo 1, iban a pagar el 50%. En ese mismo año, fíjense a la derecha, en el anexo 7, nos dice que todos los productos que estaban en el anexo 7 iban a tener una desgravación del 100%, que significa que desde el día 1 de que entre en vigencia el acuerdo, el AC36 en el año 1997, los productos que están en este anexo, que pueden ser exportaciones del Mercosur hacia Bolivia o de Bolivia hacia el Mercosur, sí tenían una desgravación del 100%. Y los demás productos de los demás anexos, es decir, del anexo 2, anexo 3 y anexo 4, seguían la misma lógica. Se supone que el anexo 7 se coloca aquellos productos en los cuales no tienes interés de manera directa y que por lo tanto no tienes ningún problema en liberalizar el mercado, porque se supone que podrían ser insumos o podrían ser bienes que no los produces en tu país y que te conviene más bien incluirlos en el acuerdo para tener esta desgravación. Y aquellos que colocas en el anexo 2 y que son más rígidos, como por ejemplo los que aparecen en la última columna del anexo 2, que nos dice un 80% de desgravación arancelaria, es una desgravación arancelaria alta. Pero fíjense el anexo 4, solamente le das el 10% de desgravación arancelaria. Entonces, en ese anexo 4 se supone que has puesto productos que has considerado relativamente estratégicos, porque los productos estratégicos, ¿en cuáles de los anexos que ustedes están viendo ahí deberían estar? ¿En cuál creen? Todos están viendo, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, gracias, Weimer. ¿Qué opinan? En el anexo 4, 5 y 6 tal vez, licenciado, y en el anexo 3. Pero ¿cuál es el más rígido, diremos así, de todos? Parece el anexo 5 probablemente. El anexo 3. Está cerca. No El está mal, anexo pero 6. el anexo. El anexo 6. No, bueno, yo decía el 5, no, Lice, pero no sé. Lice, en el anexo 6, porque se ha tomado más tiempo en adoptar en tocar los descuentos, parece. Entonces, parece que el 6. Sí, ¿quiénes están de acuerdo con Carla? Levanten la mano. Solamente Valquiria. Freddy, gracias. Está también de acuerdo. ¿Qué dicen los demás? Eva, gracias. Laura, gracias. Freddy, gracias. Marco Antonio apareció, gracias. ¿Qué dice Marcelo? Que no lo veo. ¿Está Marcelo? Tirsa, ¿qué opinas?
Gracias. De acuerdo. No quiere decir que necesariamente todos tengan que levantar la mano, pero les agradezco a los que han seguido este ejercicio de levantar la mano. Muchas gracias. Y a los que han también dado su criterio. Gracias, Noelia, por incorporarte a los que levantan la mano. Sí, ¿alguien pedía la palabra? Le habla Verónica, licenciado. Hay algo que no estoy entendiendo. El anexo 2 tiene 5 columnas, pero eso cómo debemos interpretarlo, porque como me da a entender, el anexo 1 me da a entender que para los 50 productos, o no sé, bueno, para los productos que están en el anexo 1 hay el 50% de desgravamen, ¿verdad? Correcto. Ya, pero ahora en el anexo 2 que hay diferentes columnas, ¿eso cómo? ¿Son diferentes productos? ¿Están segregados? Son diferentes productos. Lo que pasa es que el anexo 2 del AC36, si te fijas, ahí entre paréntesis dice AC34. Había un acuerdo previo, que era el AC34, y en ese acuerdo previo se negociaron 5 grupos de productos. Entonces, lo que se ha hecho es rescatar de ese AC34 los 5 grupos de productos con sus desgravaciones arancelarias al año de 1997. Por eso es que ese grupo de productos del AC34 tienen desgravaciones en esas 5 columnas diferentes también, pero ya tenían un avance. Desde antes del 97 ya estaba vigente el AC34 y por lo tanto desde antes era que venía justamente esa negociación. Entonces lo que se hace es, para evitar volver a negociar, se pusieron de acuerdo y rescataron los productos del AC34 y los incorporaron. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Bueno, en ese caso, para mí el anexo 2 sería el que se debería utilizar más, ¿no? Porque yo creo que desde el inicio ya nos está dando ese margen. Claro, el anexo 2 ya tenía una flexibilización, que es una flexibilización mayor, si se fijan, al anexo 3, porque el anexo 3 solamente nos dice que 15% de los productos que están ahí adentro, en el año de 1997, va a ser la desgravación que van a recibir esos productos. Más rígido es el anexo 4, que nos dice solamente en el primer año, los productos que están en el anexo 4 van a tener una desgravación del 10%. Es decir, el 90% restante del arancel es lo que estoy pagando. Pero en la misma línea, en 1997, en el anexo 5, no le estoy dando ninguna desgravación a los productos que están incluidos ahí. No lo estoy haciendo ni el 97, ni el 98, ni así sucesivamente hasta el año 2004. ¿Qué significa? Que esos productos del anexo 5 y del anexo 6, hasta el 2004, siguen pagando el 100% del arancel. Porque quiere decir que los productos que están en esos 2 anexos son los más importantes y son los estratégicos que se han contemplado por ambas partes. Y que efectivamente no se quiere darle una desgravación arancelaria de entrada, sino que más bien van a tener una desgravación arancelaria progresiva y que va a empezar recién el año 2005. Y solamente van a empezar con el 10%. Y el resto, que sería el 90%, es lo que van a pagar como arancel. Ahora, la columna 5 nos muestra que hay una desgravación año a año del 10% y posteriormente 20% adicional, hasta que se liberaliza por completo el año 2011. Lo que significa que los productos del anexo 5, el 2011, ya tenían una desgravación del 100%. Mientras que en el resto de columnas se puede verificar que efectivamente en el año 2006 ya tenían el anexo 1, el 2, el 3 y el 4 una desgravación del 100%. Quiere decir que en todos esos años se ha ido ajustando el arancel para que efectivamente las mercancías que estaban ahí inscritas vayan pagando el arancel correspondiente. Por lo tanto, el más rígido de estos viene a ser el anexo 6, ¿no es cierto? Porque efectivamente el anexo 6 recién termina de liberalizar el año 2014, que es el último año que se establece dentro del acuerdo del AC36 para que la totalidad de las mercancías negociadas sean liberalizadas al 100%. Por tanto, en este ejemplo, el más flexible
es el anexo 7, porque de entrada en 1997 dices ya todos los productos que están en el anexo 7 con 100% de liberalización no pagan arancel. Y el más rígido es el 6, porque el 2014 recién dejas que paguen el 100%. Y fíjense, el anexo 6 nos muestra que en el primer año, que es el 2005, solamente se le liberaliza el 10%. El segundo año, 10%. Tercero, 10%. Cuarto año, 10%. Entonces, no es muy flexible. Habría que ver exactamente qué tipo de productos y qué intereses hay dentro de ese anexo 6, ¿no es cierto? Licenciado, también habría que ver qué cantidad de productos están conformando cada uno de los anexos, porque el anexo que mayor cantidad de productos tenga, obviamente da mayores beneficios, ¿verdad? Sí, claro, tiene mucho que ver la cantidad de productos. Podría ser que en el anexo 6 solamente tengamos Una uno, consulta, le dos. habla Ingrid. Hola Ingrid, sí, adelante. Dicen, perdón, una consulta. ¿Hay alguna razón de fondo para lo cual ha sido progresivo el tema del 10, 20, 30, 40 hasta llegar al 100%? ¿Hubo algún requisito? ¿Hubo un tema de confianza? ¿O así funcionan este tipo de las liberaciones comerciales? Lo que pasa es que, como les estaba comentando, cuando hablas en el tema de acceso a mercados, que es lo que estamos viendo, esta pantalla es acceso a mercados. En esta pantalla de acceso a mercados, se supone que tú has tenido una consulta previa con tus sectores productivos. Porque justamente lo que vas a hacer es proteger aquel sector que necesita mayor tiempo para adecuarse a un acuerdo comercial. Por poner un ejemplo, el sector de los lácteos. En el caso de Bolivia, producimos lácteos, pero pónganse a pensar Argentina, pónganse a pensar en Brasil. Si tú agarras y le dices a los lácteos que vienen de Brasil y de Argentina desde el año 0, les voy a dar el 100% de liberalización. ¿Qué es lo que estás logrando con tu producción interna? Te estás trayendo competencia que podría llevar a la quiebra a tu industria nacional. Pero sin embargo le dices, mira, te estoy dando 10 años para que puedas adecuarte, porque en 10 años lo que voy a hacer es permitir que los lácteos que provienen de Brasil y de Argentina ingresen sin pagar arancel. Entonces, en esos 10 años anda pensando en que tienes que aumentar tu inversión, tienes que mejorar tu capacidad productiva, tienes que reducir tus costos de producción o puedes asociarte estratégicamente con cualquiera de los socios comerciales que tenemos en Brasil o Argentina para que no te pueda generar un daño en el momento que entre. Entonces le estás dando ese margen y ese plazo al sector de los lácteos, en este ejemplo, para que se pueda adecuar en 10 años a las condiciones que le van a venir más adelante. Ese es el análisis que se maneja. No es tanto de desconfianza, sino más bien es de asegurar y de garantizar que cuando ingresen con liberación los productos que vienen de afuera, no te cause daño a la producción nacional. ¿Se entiende? Muchas gracias. Sí, claro que sí, no hay problema. ¿Algún comentario adicional sobre esta parte? Licen. Sí, por favor. En este caso, si el otro país se siente un poco afectado, como el caso de la leche que usted dice, ¿no? En debilitar tal vez la producción local a través de la competencia, puedes repensarlo en ese producto y decir ciertos productos, ¿no? Sí, claro, en la negociación es justamente para eso. Tú te sientas con tus intereses y es cierto, el otro bloque o los otros países también se van a sentar con sus intereses. Brasil te podría decir, yo quiero desde el año 0 la liberalización porque tengo industria bastante grande y necesito vender a otros países y me interesa venderle a Bolivia. Entonces tú le dices como país, necesito un margen para que se adecúen. ¿Y cuál es tu margen? Entonces ahí ya tienes que tener la estrategia suficiente para decirle, necesito, qué sé yo, pues 20 años. Y ellos te dirán, pero 20 años estamos hablando de un comercio dinámico, ¿qué tal si más bien me concedes 5 años? Vos le dices, ya, bueno, puedo reducir a 15, y ahí va la negociación, ¿no? Y además ellos te dicen, ¿por qué inicialmente no me permites que yo te exporte un cupo para poder exportar a Bolivia? Por poner un ejemplo, el tema del cupo, que creo que lo hemos hablado, y si no, lo vamos a hablar en la clase en la próxima clase.
con un arancel preferencial. Entonces ahí van las negociaciones y ahí se va acordando lo que se plasma al final en un acuerdo comercial, ¿no? Sí, porque claro, desde el punto de vista del mercado, si yo traigo leche y abarato, digamos, abarato el producto para el mercado, pero el que se va a sentir afectado es el productor, ¿verdad? Exacto, le das un beneficio al consumidor, pero lo que estás haciendo es afectar a la industria nacional. Ahora, ahí tiene que ver mucho la política que tenga el gobierno que esté justamente llevando adelante la negociación, porque podría ser que tu opción o tu perspectiva sea apoyar al consumidor, o la otra noción o perspectiva sea apoyar al productor. Entonces, ahí se tiene que definir exactamente en función de eso a quién le das el apoyo que corresponde, ¿no? Si tu objetivo es el consumidor, obviamente lo que vas a hacer es, pues, darle un plazo más corto. Ya no le dirás 10 años, sino le puedes decir 5 años para que pueda ingresar esa leche. Y de entrada podrías darle un cupo, ¿no? Para que justamente tengas beneficio para el lado del consumidor y para el lado del importador. ¿Qué ha pasado en el caso de Bolivia justamente con algunos productos, ¿no? Pónganse a pensar que hemos abierto mercado para el tema del arroz, para el tema ahora de la pandemia, de todos aquellos bienes o productos complementarios que son necesarios para la fabricación de equipos de bioseguridad o de insumos de bioseguridad, en el que el país ha decidido establecer arancel cero para todo. Entonces son decisiones que se toman en función de los intereses también, y en ese momento de la negociación es importante ese tipo de línea política que debería haber, ¿no? Claro, si hay demanda insatisfecha, tal vez sería lo mejor, ¿no? Como Correcto. el caso, digamos, del trigo, que nosotros seguimos importando trigo de Argentina, principalmente porque la demanda no, la producción nacional no satisface la demanda, ¿no? Entonces, Sí, en ese correcto. caso, yo creo que es favorable para el consumidor, ¿no? Gracias, Liz. Sí, exactamente, esa es la idea y ese es el tema que se tiene que analizar, ¿no? En algún momento. Ahora, ¿qué pasa si en el momento de la negociación Bolivia piensa que de aquí a unos 10 años va a tener la capacidad de producir trigo para el mercado interno? Digamos que en el ejemplo, ¿no? Estamos sentados en el año 1997 y nuestro país dice a partir del año 2005 voy a tener la capacidad de producir trigo en el país para poder satisfacer un porcentaje de mi demanda interna. ¿En qué anexo colocas el trigo? En este ejemplo, ¿no? ¿O en cuál colocarían ustedes? ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Nos pudiera repetir, por favor, licenciado? Claro, Verónica. Estamos sentados en una negociación en el año 1997 y como país estamos negociando el trigo para que se incorpore en uno de los anexos. Y ustedes están sentados ahí en la mesa y les dan la decisión de determinar qué es lo que se va a hacer con el trigo. Entonces, van con la información de que efectivamente Bolivia puede producir a partir del año 2005 trigo y que podría ser ese trigo que va a ir creciendo en su producción paulatinamente, el que va a llegar a abastecer el mercado interno en algún momento. ¿En cuál de estas columnas o en cuál de estos anexos colocarían ustedes al trigo? Si pueden escribir su respuesta en el chat para que después miremos entre todos los que quieran participar. Gracias, ya tengo 5 que han participado, 6. Mireya, no nos ayuda el anexo, tienes que decirnos en cuál, por favor.
Licenciado, mientras van comentando nuestros compañeros, una consulta, ¿el desgravamen arancelario solamente se aplicaría para Bolivia o también sería para el otro país? Se supone que en el acuerdo ¿Para ambos? es para ambos. Ah, ya le hice, gracias. Ahora, hay diferentes formas también de poner en el acuerdo. Tú podrías establecer anexos positivos o podrías establecer anexos negativos. Anexos positivos son aquellos que se van a beneficiar y anexos negativos aquellos que no se van a beneficiar. Podrías tener también listas establecidas, un anexo en el que diga productos de Bolivia y otro anexo en el que diga productos del Mercosur. Pueden estar ambas cosas, no necesariamente vas a tener un solo documento. Ya le hice, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya que todos han opinado, tengo 1, 2, 3, 4. De los 24 que están conectados, digamos que hay algunos, como el caso de Weimar, que tiene 2 conexiones y se entiende la razón. Han participado 16. De acuerdo. Se supone que yo sé que a partir del año 2005 voy a producir trigo. Entonces, antes del 2005, tengo que pensar en que podría importar trigo. Porque se supone que necesito el trigo que ingrese en el periodo previo, ¿no es cierto? Entonces, sí debería pensar en darle una desgravación arancelaria o bajar mi arancel, no en el marco del acuerdo, sino más bien mi arancel, el que tengo como gravamen arancelario, porque si necesito trigo no me va a importar, y disculpen el término y la expresión del no me va a importar, desde qué país provenga. No necesariamente me va a interesar que provenga del Mercosur, podría venir de cualquier país en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, como Bolivia, como país, en mi arancel, puedo establecer a partir de 1997 un arancel más bajo. Si estaba cobrando un 10%, podría poner los primeros años 0. Y por lo tanto, sin importar de dónde traiga el trigo, voy a traer sin pagar arancel. ¿Se entiende esa primera parte? Sí. De acuerdo. Entonces, en este acuerdo, yo sé que voy a empezar a producir el año 2005. Por lo tanto, tengo que pensar que a partir del 2005, que es cuando voy a empezar a producir, voy a agarrar mi arancel para el resto del mundo y lo voy a subir ya de 0, le voy a poner un porcentaje para que efectivamente vaya desincentivando a la importación y más bien incentivando al consumo interno del trigo. Y en la negociación voy a poner lo que la mayoría de ustedes está poniendo, lo que dice el anexo 5 o lo que dice el anexo 6. Si quiero ser más rígido, porque desde el 2005 hasta el 2014 tengo 9 años, para darle oportunidad a los productores de trigo que logren tener la capacidad suficiente de producir en el mercado interno, entonces lo pondré en el anexo 6. Pero si creo que el proceso va a ser mucho más corto y no necesito tanto tiempo, dependiendo de los datos estadísticos que tenga, de la información que esté manejando, entonces lo pondré en el anexo 5. Pero mucho va a depender de la información con la que cuente en el momento de la negociación. Porque se supone que de lo que se decida y de lo que se firme, es que los resultados van a ser los que se van a plasmar en el futuro. Imagínense, del 97 al 2014, ¿cuántos años son? $17 años, ¿no es cierto? Entonces tengo que pensar en una negociación qué es lo que va a suceder en 17 años. ¿Se entiende lo interesante del tema este de acceso a mercados? Lice, sí. Y si no fuera un productor de trigo, o sea, 0 trigo, digamos, ¿no? Y sé que ni en 20 años voy a producir trigo.
me convendría el anexo 1 o el 7, o sea, bajarle más. Sí, correcto. Podría incorporarlo si es que el otro país es un productor de trigo y yo tengo interés en comprarle a ese otro bloque. Porque no te olvides que si no tengo interés en comprarle a ese bloque específicamente, yo puedo poner mi arancel en 0 y le coloco en 0 para todo el mundo. Entonces puede ser más bien una herramienta de negociación que tengas ese momento en la mano. Los otros te van a decir, pero vos no produces trigo, nunca vas a producir trigo, ¿por qué no me das oportunidades para que yo te pueda vender el trigo? Y tú le dices, yo coloco mi arancel en 0 y puedo traerlo de cualquier parte del mundo. Entonces ahí empieza otra vez el juego de la negociación y el intercambio que haces entre ambas partes de criterios. Y ahí tú definirás si te interesa que a ellos les puedas desgravar al 100%, porque, por poner un ejemplo, tú colocas en el anexo 1 la desgravación del trigo. A partir del año 2006, el Mercosur te va a poder vender con el 100% liberalizado, pero vas a estar de alguna manera como que obligado a que tu arancel pueda ser de 0 o tu arancel pueda ser un poco más para desestimar la importación de otros países y quedarte simplemente dependiendo de la importación de lo que se está produciendo en el Mercosur. Entonces, esa variable también tienes que manejarla y entenderla. Me refiero como país, ¿no es cierto? La ventaja es que todavía puedes negociar con tu arancel para ver si importas o no importas de otros países. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema del arroz? Otra vez insisto, arroz o azúcar. Que Bolivia sí tiene liberalizado al 100% para poder traer del Mercosur. Pero si nosotros como país consideramos que lo del Mercosur no es suficiente o los precios son muy altos o no se está logrando satisfacer la demanda interna, entonces como país se decide poner el arancel liberalizado al 100% y quien quiera traer arroz o quiera traer azúcar lo puede traer de cualquier otro país del mundo. Entonces son variables que también te van a permitir que no solamente el acuerdo te limite a lo que vas a traer, pero sí lo que tienes que buscar en la negociación del acuerdo es que efectivamente los productos bolivianos tengan mejores condiciones de acceso a los otros mercados. Entonces ese es tu objetivo, ¿no? Aperturar mercado para la producción nacional o la producción boliviana. ¿Qué opinan de eso? Licenciado, en este caso se debería tener una política clara de parte del gobierno en función a la liberación arancelaria que se tiene de diferentes productos. Es decir, qué productos son esenciales para nuestro consumo y se quiere potenciar. En el caso del arroz, del trigo, como menciona, si son productos esenciales para el gobierno, se debería plantear en qué tiempo se puede liberar y en qué tiempo se puede negociar, potenciar las actividades productivas del país. Pienso. Sí, correcto. Es una tarea integral. Es una tarea que no debería dejar nunca de estar activa o estar vigente. Y si ustedes miran en los sectores donde se analiza o donde se trabaja con este tipo de temas, lo que necesitan son especialistas, como el caso de ustedes, que se están formando en estos temas, pero que entiendan que el concepto es global y que no solamente se limiten a algo particular. Por eso es que desde la primera clase les insisto y les comento que si te cierras solamente a ver una partecita, no entiendes el universo completo del comercio internacional, pero si entiendes el conjunto, ya las partes muy particulares o específicas las conoces, pero no necesitas conocerlas a detalle, porque se supone que estás viendo desde una visión macro, ¿no es cierto? Y esa visión macro lo que ayuda es justamente a tomar decisiones, que es lo que más se necesita. Entonces, es cierto lo que tú mencionas, es necesario que este proceso de evaluación, de análisis sea permanente, porque no va a ser solamente ahora que digas, a ver, trigo este año, no produzco, pero ya al año
y voy a depender mucho de la economía de los otros países y voy a depender solamente de las importaciones, entonces debo ver si lo incluyo en un acuerdo comercial o no, o debo ver desde dónde voy a traer, o el Viceministerio de Política Tributaria definirá que son donde se determinan los niveles arancelarios, si se baja el arancel o se incrementa. Entonces esa visión global es la que efectivamente permite que se pueda avanzar en este tipo de temas. Bueno, creo que esta parte del programa de liberación que se tiene con el Mercosur, que era el ejemplo, nos permite entender un poco efectivamente lo que estábamos discutiendo y lo que estábamos comentando. Que efectivamente el tema de acceso a mercados también es importante para la definición de la preferencia arancelaria. ¿Para todos les ha quedado claro ahora el concepto? Sí, licenciado. Muchas gracias, Sí, Verónica. Perfecto, gracias, Weimar. Entonces, quedando claro el concepto, quedando clara la idea, lo que tenemos que entender es que si el producto es originario, el producto se ha negociado en el acuerdo y está incluido en el acceso a mercados, efectivamente el producto originario accede a la preferencia negociada. Y hablando un poco sobre el comercio y las reglas que existen, tenemos que decir que efectivamente la elaboración o la exportación de un bien que se va a comercializar entre dos países dentro de un acuerdo puede estar constituido por insumos y procesos productivos que permiten cumplir con la regla, que es justamente de lo que estamos hablando, que estos insumos y procesos productivos permiten cumplir la regla. Es decir, ahí hemos definido que efectivamente la mercancía va a ser originaria. Si cumple con estas condiciones, tal como nos dice la diapositiva, accede con preferencia arancelaria. En el otro caso, si no hay un proceso productivo o existe una triangulación, en un momento les explico lo que es una triangulación, entonces paga el arancel y paga el arancel porque no cumple con las reglas de origen que le van a dar acceso a una preferencia, pero eso no impide que la mercancía pueda ingresar al mercado de destino. Segundo, si no cumple la regla de origen, porque hemos dicho que en el caso del ejemplo de Bolivia con Taiwán, si no utilizo suela taiwanesa y la importo desde la China, no estoy cumpliendo con la regla de origen y por lo tanto pago el arancel. Y la mercancía puede ingresar, pero con el pago del arancel correspondiente. ¿Está bien? Ahora, nos dice que no hay procesos productivos que le confieren origen a la mercancía. Vamos a ver esos procesos productivos en la siguiente clase. De acuerdo. La triangulación, como les decía, es un efecto que también es conocido por su denominación, que es defección del comercio, que es como un defecto que se genera en el comercio. En el marco de los acuerdos comerciales o las áreas de libre comercio, que ayer hemos hablado de lo que son las áreas de libre comercio, se exige que los requisitos de origen que tenga un producto ingrese a un país de alguna manera triangulando la mercancía o circulando desde otro bloque, evitando pagar aranceles más altos que podrían de manera eventual ingresar si se realizaría por el país con el cual tengo el acuerdo o de manera directa desde un país con el cual no tengo un acuerdo. La regla de origen justamente lo que impide es que exista este defecto al comercio al exigir de que para que una mercancía pueda ingresar y ser comercializada debe provenir de un país miembro del acuerdo con preferencias que ha sido negociado para el producto y con las exigencias necesarias que le confiere el origen. Es un ejemplo sencillo que lo podemos ver en la siguiente diapositiva para que ustedes entiendan lo que les explico. Fíjense que entre el país A y el país B existe una negociación de un acuerdo que ha establecido una zona de libre comercio. Y esta zona de libre comercio, como la comunidad andina, lo que estábamos hablando, permite que del país A al país B las mercancías no paguen aranceles. Tal es el caso que podría ser entre Bolivia y Perú. Mientras que ellos tienen un arancel para países que vienen por fuera del bloque diferenciado. El país B tiene un arancel del 20% y el país A tiene un arancel del 10%. Vamos a ponerle nombres. El país A es Bolivia, que tiene un arancel del 10% para un producto determinado, llamémoslo trigo, por el ejemplo que estamos manejando, mientras que el país B, que es Perú, tiene un arancel del 20%. Se supone que si desde el país C,
que va a ser en nuestro ejemplo otra vez El Salvador, le vende directamente a Perú, lo que se está haciendo es que efectivamente en esta venta directa al Perú pague un arancel del 20%, ¿no es cierto? Al pagar un arancel del 20%, lo que se está haciendo es pagar un arancel mayor que el que pagaría si la mercancía fuera exportada desde El Salvador hacia Bolivia. Porque en el caso de la exportación del Salvador hacia Bolivia, el arancel que se estaría pagando es solamente del 10%. Ahora, la triangulación lo que nos dice es que el país C, que es El Salvador, estaría buscando beneficiarse de esta zona de libre comercio que existe entre Bolivia y Perú. Por lo que estaría pretendiendo venderle a Bolivia con un arancel 10, y como la mercancía está en libre circulación, lo que estaría buscando es que desde Bolivia la mercancía pueda llegar al Perú sin el pago de un arancel. Si logra este efecto, que es la triangulación, ¿cuánto de porcentaje de arancel se estaría ahorrando? ¿Qué opinan? 10% de arancel, Lisa. Muchas gracias. Es exactamente lo que se estaría ahorrando, ¿no es cierto? Porque lo que estaría haciendo es llevar de manera triangular. Ahora, esto no es correcto en temas comerciales, porque se supone que con Bolivia tiene un trato diferente que el que tiene con Perú. Entonces, este tipo de triangulación no está permitido en el comercio. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Les queda clara la idea? Sí, Lisa, o sea, no estaría permitido porque el tema del certificado de origen no sería lo que podría permitirle hacer esto, ¿verdad? Exacto, porque se supone que la mercancía que estás llevando, la estás llevando desde El Salvador hacia Bolivia, y en el caso de Bolivia hacia Perú, lo que estarías haciendo es una especie de contrabando, llamémoslo así, con la mercancía, aprovechándote de haber pagado un arancel más bajo en la primera etapa, ¿no es cierto? Licenciado, una consulta. Si en el caso de que fuera una cadena productiva y el país A importara del país C un insumo que representa el 10%, 20%, igualmente no califica. Pero ahí en lo que tú mencionas hay una figura adicional. Si en Bolivia fabrico un bien, y este bien podría ser, ¿se acuerdan el ejemplo de las camisas, no es cierto? En Bolivia fabrico camisas. Y lo que estoy haciendo es importar los botones desde el país C. Le vamos a poner nombres. Entonces importo los botones para fabricar mi camisa y se supone que en el marco del acuerdo que tengo, que es una zona de libre comercio, en el marco del acuerdo que tengo con el otro país, con Perú, le vendo la camisa al Perú. Y la camisa sí va a tener como respaldo un certificado de origen, porque los botones no le dan el origen a la camisa, porque el bien o el producto que estoy exportando, mi bien final, es camisa. Y los botones son solamente una parte bastante mínima, si quieren, de la producción. Tal como menciona el colega, efectivamente, en ese caso, no estaría vulnerando las reglas de origen, sino más bien estaría cumpliendo con las reglas que he establecido en la zona de libre comercio que se dan entre estos dos países. ¿Se entiende la diferencia? Sí, licenciado. Gracias. Con mucho gusto. Distinto sería si desde el país C lo que yo exporto es camisa, ¿no es cierto? Si llevo camisa al país A y esta camisa es originaria del país C, que este es su origen, lo traigo aquí temporalmente y después decido llevar esas camisas sin haberle hecho ningún cambio, ninguna modificación ni transformación que le confiera origen a esta nueva mercancía y lo llevo al país B,
En ese caso, obviamente no estoy cumpliendo con lo que ha sido acordado en el acuerdo comercial. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia en cada caso? Imagino que sí. Entonces, con este ejemplo, sí, Verónica, ¿querías decir algo? Licenciado, pero yo digo, por ejemplo, depende del convenio, ¿no? Porque si el convenio dijera que el producto tiene que ser 100% del país A, entonces habría un incumplimiento, ¿verdad? Porque no correspondería que haya, ni siquiera los botones sean del país C. Exacto, esa tendría que ser una condición específica que haya sido establecida en el acuerdo. Pero si no está establecida esa condición específica, los botones no le confieren el origen a la mercancía. Hay los dos extremos. Habría que, por tanto, leer si efectivamente en el acuerdo no existe nada que te diga o que impida que la camisa con botones importados pueda ser exportada al otro lado. Que no necesariamente podría ser en otro acuerdo que pueda tener el país A con otro país, ¿no es cierto? Con el país D, por poner un ejemplo. Entonces, no necesariamente cumple el requisito de origen para un acuerdo y eso significa que tiene que cumplir para todos. Muy de acuerdo con lo que menciona Verónica. Gracias, licenciado. Complementariamente y solamente para respaldar este ejemplo un poco más práctico, en el caso de no tener que ponerle nombres imaginarios, fíjense ustedes, desde Colombia se exportan las mermeladas de guayaba hacia Estados Unidos y paga arancel cero. Estados Unidos tiene un acuerdo comercial suscrito con Costa Rica, que son los países centroamericanos, donde el arancel que se paga desde Estados Unidos hacia Costa Rica es cero. Pero ¿qué pasaría si Colombia le quiere vender de manera directa a Costa Rica? Si Colombia le quiere vender de manera directa a Costa Rica, tendría que pagar 15%. Entonces, considerando sus costos y considerando su operativa, decide llevar desde Colombia su mercancía sin pagar aranceles a Estados Unidos y trata de cambiarle el origen a la mercancía y de esa manera disimulada, entre comillas, se lo lleva a Costa Rica sin el pago de aranceles. Por lo tanto, su ahorro sería de un 15%. Con ese ejemplo, creo que es adicional, les quedaría un poco más claro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, las normas de origen lo que busca es evitar este tipo de triangulaciones que se puedan dar en el comercio. Les voy a dar un ejemplo de lo que vendría a ser las reglas de origen en la política comercial, y hay reglas de origen que pueden ser ofensivas y otras que pueden ser defensivas. Una regla de origen que es defensiva nos dice que es el caso común de los acuerdos que tiene Estados Unidos y Canadá y que van relacionadas con la industria de la confección, donde se exige que efectivamente todos los insumos textiles sean originarios de los países miembros. Entonces aquí va el ejemplo de lo que hablaba Verónica. Efectivamente, si voy a confeccionar una camisa en cualquiera de estos países de manera defensiva, le voy a decir todo lo que tú utilices, todos tus insumos tienen que ser originarios de tu país o de los dos países que han firmado el acuerdo. En este ejemplo vendrían a ser Estados Unidos y Canadá. Es una regla defensiva porque se supone que no le estoy permitiendo a ninguno que utilice insumos importados. Y el segundo caso, que es una regla ofensiva, como dicen, que va hacia adelante, busca en la relación, como dice el ejemplo, entre Colombia y Chile, que es un acuerdo que tienen ellos, donde se exige que solamente las telas se transformen en ropa mediante un cambio de partida. ¿Qué significa? Que tú puedes importar la tela, que la tela se clasifica en una partida arancelaria específica, y lo que haces con esa tela es confeccionar camisa. Ustedes saben que la tela y la camisa tienen partidas arancelarias diferentes. Y por lo tanto, como dice la regla, hay un cambio de partida. Y ese cambio de partida le confiere el origen a la mercancía. Obviamente, si fuera el caso de Bolivia, a nosotros nos interesa que se aplique una regla ofensiva, porque nosotros no tenemos capacidad de cumplir con que los insumos textiles sean 100% originarios. Entonces, en el caso de Bolivia, lo que se aplica o se debería pretender alcanzar es la aplicación de una regla ofensiva. ¿Está bien?
Con esta introducción a lo que son el régimen de origen preferencial y el régimen de origen no preferencial, vamos a terminar la clase, pero me gustaría decirles que existen dos grandes categorías de lo que se denomina régimen de origen. Uno de ellos es el preferencial y nos dice que al amparo de este régimen se elige la mercancía que va a aplicar para los beneficios arancelarios y otras ventajas o condiciones que hayan sido negociadas dentro del acuerdo comercial. En este caso, las partes que han firmado el acuerdo van a disponer que el acceso a las preferencias arancelarias para las mercancías que hayan sido obtenidas o producidas entre los países miembros sean las que se negocien dentro del capítulo de acceso a mercados. Por lo tanto, el régimen de origen preferencial lo que nos da es la preferencia arancelaria para las mercancías originarias. Y el régimen de origen no preferencial, que es al revés, nos dice la OMC, que son reglas de origen o criterios necesarios para determinar la procedencia de un producto, pero que no necesariamente le va a conferir el origen a la mercancía y que por lo tanto no le va a dar o le va a permitir la desgravación arancelaria. Y nos dice además que su importancia es justamente para aplicar los derechos y restricciones que se dan a las importaciones que pueden variar según el origen de los productos importados. Y nos dice que en un mundo donde existe la globalización, se puede pensar que es deseable que se logre que un cierto grado de la armonización de las prácticas que adoptan los países miembros de la OMC permitan que efectivamente prescriba este tipo de reglas de origen no preferenciales. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos de lo que son reglas de origen preferenciales y reglas de origen no preferenciales, pero inicialmente nos vamos a quedar con los conceptos de que las normas de origen preferenciales están vinculadas con las preferencias arancelarias y las no preferenciales sirven simplemente para identificar que una mercancía proviene de un país determinado. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Con eso simplemente me gustaría terminar esta clase, no sin antes recordarles, he revisado esta mañana la plataforma y he visto que tienen ustedes ahí activo unos foros y una tarea y les pediría que no se descuiden, traten de dedicarle algo de tiempo para poder responder al foro y para poder cumplir con la tarea que está ahí. Muchas gracias y nos veríamos el día martes. Gracias, licenciado. Hasta el martes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado.